Y vámonos a Apocalipsis 2:4, y usted conoce muy bien la historia. Apocalipsis 2:4. Ahí mismo, ¿cierto? Eso es. Apocalipsis 2:4. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en el Salmo 51:11 dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Gloria a Dios. Quiero hablar bajo el tema: vuelve al primer amor. Vamos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vuelve al primer amor. Sí, Señor. Voy a leer una introducción aquí. Hay cosas que se pueden perder y recuperar: dinero, trabajo, amistades, oportunidades. Pero hay algo que jamás debemos perder: la presencia de Dios. Amén. Tú lo puedes perder todo, pero no pierdas la presencia de Dios, porque es lo más importante en tu vida. Hoy vivimos tiempos donde muchos todavía cantan, todavía predican, todavía van a la iglesia, pero ya no arden por dentro. Sí, Señor. Fueron los aleluya. Yo estoy temblando, yo no sé usted, yo estoy temblando. Yo en mi trabajo, yo estaba hasta yo creo que yo me iba a enfermar. Mi trabajo. Aleluya. Jesús le escribe al ángel de Éfeso, le escribe el pastor de la iglesia de Éfeso, porque el ángel es el pastor. Y le dice: al que tiene 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Le está hablando y le está diciendo: oye, yo conozco lo bueno que tú eres. Le está hablando a una iglesia que era buena, que tenía muchas cosas buenas. Y le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Era una iglesia que le gustaba trabajar por la obra. Era una iglesia que se daba por la obra. Y le dice: y que no puede soportar a los malos. No está de acuerdo con aquel que hace el mal. Enfrenta al malo. Era una iglesia buena. Y ha probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son. La iglesia de Éfeso tenía un discernimiento espiritual, que sabía quién era quién. Sabía que los apóstoles que llegaban a su iglesia eran unos apóstoles y eran mentirosos, eran unos apóstoles falsos. Ellos podían describirlo, porque tenían discernimiento espiritual para saber quién era quién. Y a los apóstoles de aquel tiempo, la iglesia le hacía frente y le decía: ustedes son unos mentirosos. Y le dijo: y ha sufrido. Una iglesia que ha sufrido y ha tenido paciencia.
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen paciencia? Amén. Y has trabajado algo a muerte por amor a mi nombre. Una iglesia que le gustaba trabajar para Jesucristo, para su nombre, se daba completamente. Y no había desmayado. En medio de todo lo que la iglesia estaba pasando, se mantenía todavía firme creyendo a Dios. Pero aquí es donde viene lo bueno. Porque Dios la elogió completamente a la iglesia con todas las cosas buenas que la iglesia tenía. Dios siempre, las cosas buenas que tú hagas, Dios te las va a dejar saber que son cosas buenas, porque Dios es un Dios justo. Las cosas buenas que la iglesia haga, Dios las va a reconocer. Pero también cuando llegue el momento te va a decir: tengo algo contra ti, que has dejado mi primer amor. Todo bonito, una iglesia tremenda, pero se descuidó. Dejó el primer amor hacia Dios. Y cuando se deja el primer amor hacia Dios, hay problema. Porque el primer amor no se deja de la noche a la mañana. ¿Qué es el primer amor? Es cuando conocer a Dios era lo más importante. El primer amor es cuando tú reconoces que Dios es lo más importante en tu vida. No importa lo que pase, Dios es el más importante. No importa la prueba que tú pases, el problema, Dios es el más importante. Yes. Cuando tú orabas, cuando tú estabas en el primer amor, tú orabas y para ti no era una carga. Tú te ibas de rodillas sin pensar. No importa el momento, ahí oraba. Ayunar no era una obligación. Y déjeme decirle que para Dios hablar primero con ustedes, Dios primero habla conmigo. ¿Ustedes no sabían? Cuando el que predica una palabra, ya Dios le ha dado 5 cocotazos en la cabeza primero. Porque Dios primero nos llama a nosotros a cuenta. Sí, Señor. Antes de predicar. Y Dios nos corrige a nosotros para después traer la palabra. Cuando leer la Biblia era un placer. Ya hoy en día la Biblia no se lee. Dígame. No se lee. Vamos. No se realista. No se lee. ¿Sabes cuándo se lee? Cuando usted llega a la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, leemos la Biblia. Primer amor, pasión por la presencia de Dios. La pasión por la presencia de Dios ya casi ni está. Cuando usted se enamoró, por primera vez o por segunda vez, el pastor lo ha dicho. Cuando él se enamoró,
Llamaba a Norma todo el tiempo. 6 horas en el teléfono. 6 horas en un teléfono. Yo una vez tuve 4. Tuvo más que yo. No fue con ella, yo sé que no fue con ella. Hablando de un pasado o más pasado. Hablando de un pasado que ni ella existía. Pero ¿saben qué? Cuando usted se enamora, usted quiere estar con esa persona. Y usted se acuesta y sueña con la persona. ¿Verdad? Vamos. Y está loco porque al próximo día amanezca allá porque quiere escuchar a esa persona. ¿Ah? Y la extraña y se extrañan, buscan tiempo para estar juntos. Es más, hay muchos que se escapan. Vamos. No se haga muy santo, John. Se haga muy santo. Hay algunos que se escaparon. ¿Por qué? Porque ese era el primer amor. El primer amor. Yo tengo mi primer amor. Si yo no tuviera mi primer amor con mi esposa, yo no tuviera 36 años. No, 36 años. En medio de problemas, situaciones, cuántas cosas. Enfermedades, lucha. ¿Ah? 36 años. Es porque hay amor. Aleluya. Y eso es lo que usted no puede perder en el Señor, el primer amor. Pero ¿qué sucede con el tiempo? Muchas veces las relaciones matrimoniales o los noviazgos se vuelve una costumbre. Y cuando algo se convierte en una costumbre, es porque el primer amor se ha olvidado. Se ha olvidado. Y una costumbre se refiere a algo que una persona hace repetidamente hasta que se vuelve habitual o automáticamente. Una costumbre es un hábito. Yo tengo una costumbre. Mi esposa, yo cuando voy a mi break, yo la llamo para preguntarle cómo está. Yo lo hago. Una costumbre. Si yo no la llamo, llega un momento que ella se va a dar cuenta por qué no me llamo. ¿Por qué? Porque es una costumbre, un hábito que se hizo. Pero en el Señor no pueden haber costumbre. Porque si tú tienes costumbre en el Señor, tienes un problema. O si tú creas un hábito en el Señor, es un problema. Quiero seguir. Hay poder en ti, Jesús. Muchos comenzaron llorando en los cultos. Muchos, en el primer amor, muchos lloraban. Usted se arrodillaba, una presencia de Dios ya lo hacía llorar. ¿Sí? 4 de la mañana, 5 de la mañana, usted estaba de rodillas, orando. Sentía la convicción de Dios. Usted hacía algo malo y la convicción de Dios le hacía saber que usted hizo algo malo. ¿Cuánto hace que no lloramos delante de la presencia de Dios? ¿Cuánto hace que no nos levantamos a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana?
La Biblia dice que el que de madrugada me busca, me encuentra. Hoy, quieren orar rápido. 5 minutos y ya estoy de pie. 5 minutos ya estoy sentado. Se distraen fácil. Vienen por rutina. Hay poder en ti. Aleluya. No hay reverencia para Dios. En el tiempo de antes yo experimenté una reverencia tremenda para Dios. Los tiempos han cambiado, sí, los tiempos han cambiado, pero Dios no ha cambiado. Todo puede cambiar. La tecnología puede aumentar, pero Dios no cambia. Aleluya. Él seguirá siendo santo y Él exige reverencia hacia Él. La iglesia de Éfeso hacía muchas cosas buenas. Lo tenían todo: trabajo, paciencia, doctrina, discernimiento. Pero perdieron el fuego de Dios. Sansón, un hombre, un juez que Dios usaba, que Dios lo levantó para hacerle frente a los filisteos. Era un hombre que tenía una fuerza sobrenatural, pero la fuerza que tenía era porque venía de Dios. Porque en el momento que él iba a matar, la presencia de Dios venía sobre él para poder vencer al enemigo. Un solo hombre, con una quija de asno, creo que mató como 3,000 filisteos. Él solo, porque la presencia de Dios estaba sobre él. Pero Sansón se descuidó. Sansón, poco a poco, comenzó a enfriarse. Y bajo ese proceso, que él no se daba de cuenta que se estaba enfriando, porque lo que sucede es que se enfría, muchas veces no se da de cuenta. Y se está enfriando. Muchas veces estamos perdiendo el primer amor y no nos damos cuenta. Y Sansón se estaba enfriando. Se enfrió a tal grado que comenzó a jugar con la tentación. Comenzó a jugar con Dalila. Y se puso a jugar con la tentación. Y se puso a jugar con la carne. Y se puso a jugar con el pecado. Y no se daba cuenta que se estaba quedando solo. Sansón, los filisteos rompían la ligadura. Sansón, los filisteos, y volvían a romper. Y yo te quiero decir algo. Antes
de que Sansón cayera bajo la desobediencia ante Dios? Porque yo te voy a decir algo. Antes de uno fallarle a Dios, el Espíritu Santo redarguye a uno antes de uno caer. No me diga que no. No me diga que cuando el Espíritu Santo te está avisando, te pone el corazón a coger a todo lo que da. Él te está hablando, te está redarguyendo. No lo haga, no lo haga, no lo haga. Pero cuando ya tú estás determinado para hacerlo, Él dice, ahora no te digo nada. Hazlo. Coge la consecuencia. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo a Sansón le habló y lo redarguyó. Pero él quería seguir jugando con el pecado. Él quería seguir jugando con el pecado. Él quería seguir jugando con Dalila. ¿Sabe qué? ¿Qué hizo Dios? Dice el texto. Y él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Se quedó sin la presencia de Dios. Estaba solo. Se quedó solo. ¿Qué pasó? Sansón los filisteos, cuando trató de romper las ligaduras otra vez, no pudo. No pudo. ¿Tú sabes por qué? Porque la fuerza venían de Dios, no de él mismo. Y se quedó solo y no pudo esta vez, porque Dios se había apartado de él. Y cuando Dios se aparta de alguien, te quedaste solo. ¿Qué le pasó? Los ojos se los sacaron. Se quedó sin ojo y sin pelo, porque se lo cortaron. Había un secreto con el pelo. Pero lo que contaba aquí era la desobediencia. Porque todo pecado es desobediencia ante Dios. Desobedeció al ponerse a jugar. Y le costó que le sacaran los ojos, que hicieran burla de él, que se burlaran constantemente con él. Y los filisteos gozando, porque el hombre fuerte simplemente ahora es un débil. Pero qué bueno, porque la misericordia de Dios siempre está. Y cuando tú te quieres volver a Dios, Él te recibe otra vez. Sansón se quiso volver a Dios otra vez. Y el pelo le creció. Fue al templo y mató a todos los filisteos. Sí. David sabía el valor del Espíritu Santo. David conocía que sin su presencia él no podía vivir. Por eso David sabía que no podía dejar el primer amor hacia Dios, porque eso era su vida. Completamente su vida. Porque David era un adorador. David era una persona que siempre estaba adorando a Dios. Constantemente usaba el arpa y adoraba a Dios. Usaba el arpa y los demonios se revolcaban. Usaba el arpa y le traía tranquilidad a Saúl. Y David conocía lo que era el Espíritu Santo, tener su presencia. ¿Por qué? Porque lo vio en Saúl. Porque Saúl empezó bien con la presencia de Dios, porque Dios lo escogió y todo estaba bien. Pero en el transcurso, Saúl
comenzó a descuidarse. En el transcurso comenzó a perder la presencia de Dios a tal grado que cometió una desobediencia, y la desobediencia le costó que Dios lo desechara. Y ya el Espíritu Santo, su presencia, no estaba en Saúl, sino que se fue a morar hacia el nuevo rey que iba a ser David. Lo perdió todo. Saúl lo perdió todo por un descuido, por descuidarse lentamente. Lo perdió todo. David cometió pecado, un pecado que le costó que la presencia de Dios se fuera de él. David cometió un pecado donde cometió adulterio con Betsabé. ¿Saben qué? David no cayó de la noche a la mañana. David no solamente cayó porque miró por el balcón. No. Ese fue el punto final para David. No. David cayó del pecado porque ya David se estaba descuidando y ya no adoraba a Dios como antes. Tú no caes de la noche a la mañana de la presencia de Dios. Tú caes porque hay un descuido en tu vida que tú no te estás dando cuenta, que te estás descuidando, y tarde o temprano el diablo te va a poner la trampa y te va a llevar el gelado de la trampa. Lo último que David vio fue a la mujer bañándose así copa. Pero si David estuviera adorando a Dios, si David estuviera buscando a Dios como mandaba, si no hubiera tenido ese descuido, si David se parara en el balcón y la miraba, no caía. Pero él cayó porque hubo un descuido en su vida. Porque David era un adorador. Y hoy en día nos estamos descuidando y no nos estamos dando de cuenta que nos estamos descuidando. Y yo creo que hay que ser sincero ante Dios y decirle a Dios: ¿sabe qué? Estoy frío, estoy apagado. Y usted no se cree que yo estoy en la presencia de Dios y le he dicho a Dios: Dios, necesito sentirte más. Me siento así, me siento asado. Solamente lo puedes hacer tú, nadie más. Es tiempo de reconocer de que estamos alejándonos de la presencia de Dios. Lo bueno de David, que aunque David mira quién era Saúl. Saúl profetizaba. Saúl era un profeta también. Profeta. Tenía autoridad. Tenía un llamado. Pero el problema de David, de Saúl, que se comenzó a llenar de orgullo. Y bajo ese orgullo le llegó comenzó a desobedecer y perdió la sensibilidad hacia Dios. Cuando usted no es sensible a la voz de Dios, usted no le importa.
A usted no le importa si Dios le habló o no le habló. Porque no es sensible a la voz de Dios. Hasta que el espíritu se apartó de Saúl. Entonces yo me imagino que David dijo, yo no quiero terminar así. Porque él terminó mal. Entonces David, cuando le falló a Dios, cayó en el pecado, Dios lo confrontó a través del profeta. Y bajo esa confrontación, porque David pensaba que lo que había hecho estaba bien, porque él era el rey. Aleluya. Y el rey puede hacer lo que dé la gana, porque él es rey. Pero no cometer un pecado de esa manera. Y él pensaba que estaba bien. Y no sé cuánto tiempo pasó hasta que le llegó. Porque ¿sabe qué? Dios te da tiempo. Dios te da tiempo. Pero el tiempo que Dios te da es para que tú reflexiones. Es para que tú te humilles ante Dios. Es el tiempo que Dios te da. Pero cuando tú no lo haces, entonces llega un profeta como Natán y te confronta. Te confronta. Y cuando te confronta, ahí tú caes en tiempo. Aleluya. ¿Lo puedo adorar? David en el Salmo 51 se humilló ante Dios. David no dijo, Señor, devuélveme el palacio. Él no dijo, Señor, devuélveme tu ejército. Él no dijo, Señor, devuélveme todo lo que yo he perdido. ¿Sabe lo que él dijo? Señor, devuélveme tu Santo Espíritu. Porque a David lo único que le interesaba era la presencia de Dios que volviera a él. Y por cuanto él se humilló ante Dios, Dios volvió otra vez con David. Pero era porque hubo una humillación de corazón. Y cuando tú te humillas de corazón, Dios te recibe para atrás otra vez. Ahora, Jesús dijo, recuerda y arrepiéntete y haz las primeras obras. El Señor te está diciendo que reconozca y vuelvas a las primeras obras. Las primeras obras. Eso es lo que Dios quiere. A la gente no le importa. Que tú digas, me he enfriado, estoy apagado. Señor, soy irreverente, no te guardo reverencia. En la casa de Dios no te guardo reverencia. Me distraigo y no te guardo reverencia. ¿Cuántos pueden adorar? Santo, aleluya. Porque en la casa de Dios, cuando tú vienes,
Dios te hable. Y Dios te habla cuando tú eres reverente a su palabra. Cuando tú eres reverente a Él. Pero a los irreverentes no pueden escuchar palabras porque son irreverentes. Voy a terminar. Voy a terminar. ¿Sabes qué, América? Que me viene ahora a la mente. Me viene de la historia de Jesús cuando fue al templo y cogió aquel montón de gente que estaban vendiendo dentro del templo. Tenían un negocio dentro del templo de Dios. Y cuando Dios entró al templo, todo el mundo estaba vendiendo. Porque mientras Jesús no había llegado, todo el mundo hacía lo que quería. No le importaba la casa de Dios. Y en la Biblia decía: mi casa será llamada casa de oración. Lo decía. Pero lo decía en el Viejo Testamento. Cuando Jesús llega, se da ahora con que en el templo, donde se debe adorar a Dios, donde fue llamada casa de oración, ahora cuando Jesús llega, lo que ve, gente vendiendo como si fuera una plaza de mercado, vendiendo animales, vendiendo palomas, haciendo negocios en la casa de Dios. Y cuando Jesús llegó, Jesús se molestó y comenzó a reventar mesa para un lado, mesa para el otro lado, viró las mesas todo y le dijo a todos los que estaban allí: mi casa es llamada casa de oración, amén, no cueva de ladrones. ¿Sabe por qué? Porque a Jesús le molestó la irreverencia que había en su casa. Le molestó. Y fue más lejos. Preparó un látigo y le metió fuetazo a todo el mundo. Le metió fuego a todo el mundo. ¿Qué estamos esperando en la casa de Dios? Que nos metan fuerte también. ¿Sabe qué? Jesús sabe dar fuerte. El Espíritu Santo sabe dar fuerte. Si tú no eres reverente a la casa de Dios, te meten fuerte. Hay que ser reverente. Eso es una falta de respeto en la casa de Dios. Aleluya. Y ahora sí. Irreverente. Hay que volver al tiempo del COVID. Que cuando tú ibas a la corte, todos los teléfonos me quedan en una bandeja. ¿Y qué es eso? Reverencia. Y no tengo miedo. Y lo voy a decir así. Casa de Dios. Un teléfono. No, la varita breve. Ayúdame para yo soltarlo. Suéltalo. ¿Ah? Yo he venido a culto de oraciones. Y lo que están es testeando. Hablando por teléfono. Mira, tengo el corazón que se me va a salir.
Si usted me quiere criticar después a mí, critíqueme, haga lo que usted quiera. No tengo problema. Pero es la verdad. Teléfono. Y eso está en el texto y usted lo va a prepararse y decirle algo. Y usted no le dice nada para que el marido no se enoje. Pero ¿saben qué? Yo no te digo nada, pero te van a meter fuerte entonces. Agárrate ya. Y ser reverente en la casa de Dios. Poderoso tu nombre, Padre. Aleluya. Quiero que Jesús venga que te caiga fuerte. Te va a caer la fuerte. Que sea reverente. Y cuando tú eres un irreverente en la casa de Dios, te tengo noticia. Perdiste el primer amor. Lo perdiste. Vuélvete otra vez a Dios. Fue lo que le dijo a la iglesia de Efesios. Vuélvete otra vez a mí. Vuélvete. Parece que iba a terminar yo. Déjame ver la ropa, yo. Alábalo, que él vive. Tu nombre, Padre. Aleluya. Sigue hablando, papá. Santo, aleluya. Gloria a Dios. David dijo, estoy por terminar, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque cuando se pierde el Espíritu, se pierde la sensibilidad, se pierde el discernimiento, se pierde el fuego. Pero cuando vuelve la presencia, todo vuelve a tener vida. David quería tener vida, David se estaba muriendo. Sus huesos se estaban secando. Y él lo reconoció, que se estaba muriendo. Él solamente sabía que podía cubrir la vida otra vez cuando el Espíritu volviera a él otra vez. Pero tuvo que reconocerlo. Tuvo que ser sensible a la presencia de Dios y decirle a Dios, he pecado, te fallé, lo reconozco, perdóname, aquí estoy. ¿Y sabe qué? Volvió otra vez a ser el mismo que era antes. Volvió a ser el adorador que era antes. Volvió a adorar a Dios como antes. Volvió a sentir la presencia de Dios como antes. Y volvió a sentir el primer amor otra vez como antes. ¿Sabes qué? Tenemos que volver al primer amor. Tenemos que volver. Sin amor nada funciona. Hay que volver al primer amor. Reconozcamos y volvamos otra vez. Aleluya. Póngase de pie. Yo terminé. Gloria al Señor. Ore por mí. No se enoje conmigo. Ore a Dios. Aleluya. Yo voy a orar y entrego el mensaje. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo ante tu presencia, Señor. He hablado, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor amado, y permite, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones y que haga el trabajo por enviada, Señor amado. Que en la noche, Señor,
tú sigas trabajando con cada uno de nosotros, Señor amado. Oh Señor amado, si hemos perdido tu primer amor, oh Señor, que reconozcamos, Señor, nuestra condición y que volvamos a ti otra vez. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.